minutos empezamos y les damos 10 minutos de corazón. Bienvenidos al Centro Asturiano. La mayoría ya son repetidores, aunque repetidores parece que son los malos alumnos, aquí no, aquí es al contrario. Los buenos alumnos repiten una y otra vez porque esto gusta. Tenemos aquí hoy la actuación, la magnífica actuación de Héroes de Galicia, donde nos hacen unas ponencias de verdad magistrales. Y es así, no exagero nada. Y eso se nota en el ambiente que hay, porque a pesar de jugar al Real Madrid, y muchos ya no salen de casa porque tienen miedo a no llegar después, pero a pesar de eso, tenemos el salón prácticamente lleno. Entonces, eso es el tirón que tienen los ponentes. Bueno, lo primero, Héroes de Galicia en sí, porque lo que ofrecen es garantía. Y entonces ellos mismos ya llenan el salón. Lo que pasa es que, claro, luego si no responden los que vienen, a lo mejor a la tercera vez igual dejan de venir. Pero no es así. Aquí todos los días nos traen ponentes magníficos y hoy no es una excepción. Y naturalmente voy a ser lo más breve posible para iniciar la actividad, escucharles a ellos, a los que nos tienen que regalar la tarde, regalarnos hoy la tarde, y entonces yo debo hablar cuanto menos tiempo mejor. Y bueno, pues decíamos que tenemos ponencias muy interesantes, hoy son dos los ponentes, y está por una parte don Rafael Codes. Bienvenido. Es licenciado en Derecho y pertenece al Cuerpo Técnico de Hacienda del Estado.
Es estudioso de la historia, además de escritor de escritura creativa, faceta de la que ha obtenido diversos premios de relato corto. Uniendo ambas pasiones, mantiene en Facebook, junto con Silvia Reyes, la página de relatos históricos, Relatos en piel de toro. El año pasado lanzó, junto a la misma autora, su primer libro monográfico sobre un episodio histórico, El Galeón de Manila, la ruta que cambió el mundo, publicado por el editorial Everest. Naturalmente hoy la ponencia va a rezar sobre Manila, la última frontera del imperio. Y por otra parte, la segunda ponencia, que correrá a cargo de don Luis Antequera Becerra. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. No es conocido en la casa, pero me han dicho que lo hace bien. Entonces, bueno, yo que me lo ha dicho se lo creo. Bueno, vamos aparte, Luis es un gran ponente. Es un magnífico orador y se trae la lección bien aprendida. No viene en pañales. Es un hombre que de verdad se lo trabaja, aparte que luego tiene una capacidad innata que lo demuestra en cuanto se puede. Es escritor, periodista, hispanista y conferenciante. Ha dirigido varios programas de radio, en la actualidad director del programa de radio Esta no es una semana cualquiera. Ha escrito más de 2000 artículos especializados sobre noticias de actualidad, historia de España e historia de la España. Autor de varios libros sobre historia, siendo de especial importancia para esta ponencia la titulada Historia desconocida del descubrimiento de América, en busca de la nueva ruta de la seda. En breve saldrá a la luz su libro, que es referencia de esta ponencia. Hoy, sobre los pilares de la leyenda negra, nos trae pues una ponencia interesante, muy interesante, que yo estoy ávido de oírla. Y luego, por otra parte, tenemos aquí a mi izquierda a don Miguel Ernesto García Gutiérrez. Es licenciado en Ciencias Físicas y máster en Ingeniería Nuclear. Desarrolló su carrera profesional en el área de seguridad nuclear como responsable o experto en proyectos nacionales e internacionales para instalaciones nucleares. Desde 2021 se dedica al estudio y divulgación de la historia de la humanidad, desmitificando la leyenda negra, escribiendo artículos divulgativos. Naturalmente, Ernesto o Miguel tiene otra particularidad aquí, que es el coordinador del Héroes de Cavite. Y ese, naturalmente, una vez que yo termine de decir lo que estoy diciendo, será el que va a coordinar el programa. Entonces, sin más, te cedo el micrófono y la palabra. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Sí, buenas tardes a todos. Lo primero que evidentemente tengo que volver a agradecer al Centro Asturiano y en su nombre a don Andrés, porque es una institución que tiene una química total con todos nuestros objetivos, como voy a explicar del centro de la Asociación Héroes de Cavite, y nos complace muchísimo la facilidad que tenemos para poder llegar a coordinar fechas, componentes y con la institución, con el Centro Asturiano. Muchas gracias. Y por supuesto a vosotros por haber venido. También tengo que decir que esto se está grabando y si bien no podemos ahora mismo tener la capacidad de grabarlo en directo, esto se graba y luego se va a cargar tanto en el Centro Asturiano como en la Asociación Héroes de Cavite, en su YouTube o en su red. Quería agradecer algo especial, evidentemente, a los ponentes, que son grandes amigos y colaboradores con nosotros, pero también, y esto es una sorpresa, dentro del conjunto, llevamos ya 2 años en Madrid haciendo conferencias y mesas redondas, es el foro
el centro asturiano, que luego lo va con más detalle, y porque también es una persona que erudita en ello. Nuestro componente, Luis Antequera, nos va a hacer una introducción más completa. El programa está organizado, es verdad, dos ponentes y el coro. Primero va a hablar don Rafael Codes, 30-35 minutos. Luego pasaremos al coro, que nos tocará algunas canciones, además las canciones de ida y vuelta, canciones que pertenecen al mundo de la hispanidad. Y luego el segundo ponente, Luis Antequera, que ya cerrará el acto, pero ahí es cuando haremos 2-3 preguntas breves, por favor, para que podamos, si son breves, pues pueden ser 3-4, y si uno se alarga, pues ya no se puede hacer más preguntas. Y luego, por supuesto, tendremos para degustación de sidra y de vino en el otro lado. Tomaremos fotos y, lo más importante, la asociación agradece que los ponentes presenten sus libros, que están aquí, al final estarán a la venta y podrán ser vendidos por los propios ponentes. Y nada más con respecto a este tema. Y ahora muy brevemente quiero hablar de la Asociación Eres de Galicia, que ya lo digo muchas veces, lo repito, pero es importante para nosotros, para que los que no lo conozcan sepan de qué se trata. Nace de la iniciativa y esfuerzo de trabajo de la sociedad civil organizada. Esto es un tema importante. Somos una asociación cultural y apartidista, es decir, los ponentes, su posición política, si es que tiene que decirlo, siempre que se habla de hispanidad hay una posición política, es personal, no es directamente de la dirección de la asociación. La asociación es hispanista, está en 28 provincias de España, tenemos delegaciones en 28 provincias de España, y tenemos en Bélgica y Filipinas, que es una de las ponencias que se van a dar, también delegación. Y estamos expandiéndonos en otros países de Europa como de Asia. Los objetivos, lo que siempre digo, divulgar nuestra historia compartida, es decir, la historia hispana, y desmitificando la leyenda negra. Y no significa esto leyenda rosa, sino historia basada en fuentes. Para eso están las preguntas, si alguien no está de acuerdo o quisiera saber más información. ¿Cómo realizamos esto? Pues como bien sabemos, desde ponencias en directo o mesas redondas, también lo hacemos por videoconferencias para que se pueda hacer conjuntamente con todo el mundo hispano. También hacemos exposiciones. En los colegios estamos entrando, por cierto, responsable a nivel de colegios de la asociación es Rafael Codes. Y hacemos actos grandes que son, por ejemplo, el mes o la semana de la hispanidad. Lo hemos hecho el año pasado, hablando ya, porque soy delegado de Madrid en Móstoles. Lo queremos hacer, ya tenemos apalabrado con Villaviciosa de Odón y con Pozuelo, y probablemente también con Torrelodones. Esperemos que esto salga bien, son experiencias nuevas que estamos teniendo. ¿Qué más? Tenemos una revista monográfica sobre la influencia de la hispanidad en Estados Unidos, que lo vamos a vender al final a 3 euros. Es una revista que recomiendo sinceramente por su contenido bastante divulgativo, pero muy serio desde el punto de vista del contenido y las fuentes. Para terminar, hacemos también cursos de enseñanza de historia, conjuntamente con cooperación con otros organismos, y cursos gratuitos de español para filipinos. Quiero decir algo que ha sido hace pocos días noticia para nosotros. El Foro Español, o el Foro de España de la Solidaridad y del Progreso, es una entidad bastante grande y conocida a nivel de España, que tiene como fin, son un amplio grupo de profesionales procedentes de los distintos ámbitos de la vida social, profesionales libres de empresa, etcétera, de comunicación, que tienen un frente común, la solidaridad, como fuente de entendimiento y encuentro que quiere contribuir a mejorar España. Pues bien,
Ellos hacen anualmente premios de la solidaridad, premios para promover a personas e instituciones que destacan por la defensa de los valores y principios que desde nuestra organización, la de ellos, estoy hablando de la Asociación Foro de España, organizan, consideramos esenciales para la vida en común de los españoles. Y tienen premios a valores europeos, premios al esfuerzo y la superación, a valores humanos, y tiene el premio a los valores de la hispanidad. Es el tercer premio anual que se realiza. Pues este año nos ha tocado a nosotros, la Asociación Héroes de Cavite. Muchas gracias. Le paso la palabra a don Rafael Juárez. Bueno, buenas tardes a todos. Ante todo, muchas gracias por haber venido, por llenar esta tarde el Centro Asturiano. Vamos a compartir una tarde de historia, una tarde entre amigos, sin duda. En primer lugar, quería agradecer a la Asociación Héroes de Cavite por contar conmigo para esta conferencia. En una tarde en la que me acompaña, dulce compañía, don Luis Antequera. Luis Antequera, como todos ustedes sabrán, es un gran comunicador, es un gran periodista. Pero pienso que todo esto no sería importante si no fuera acompañado con que además es una gran persona, y esto lo podemos acreditar todos los que de una u otra manera tenemos contacto con él. Así que encantado de estar a tu lado, Luis. Y quería también transmitirles mi emoción por estar hoy en el Centro Asturiano. Aunque no soy asturiano, es Asturias, la tierra donde se hunden mis raíces, y además lo hacen de una manera muy profunda. Y no solo por esto, sino porque además en la infancia, en la adolescencia, en ese periodo en el que una persona puede quedar profundamente marcado por una personalidad o por una presencia, en mi caso, esa persona fue mi abuela asturiana, mi abuela luarquesa. Ella era de esa Luarca que ustedes pueden ver tal cual salgan por la puerta en una foto mural en la pared. Pero no venimos hoy a hablar de Luarca, vamos a hablar de Manila. Una conferencia que hemos titulado La última frontera del imperio. Puede parecer pretencioso este título, pero vamos a ver que efectivamente tiene mucho de real. En la situación en Manila vamos a ver que no va a ser fácil y muchas veces va a ser compleja, como ahora mismo. No pasa. No pasa. Muy bien. En primer lugar, vamos a ver esta diapositiva. Es una diapositiva de las Islas Filipinas. Es una diapositiva muy importante, porque nos va a dar la ubicación de estas islas, unas islas lejanísimas. Y esta va a ser una clave fundamental en todo lo que vamos a hablar después. Ese aislamiento en el que va a estar las Islas Filipinas, ese aislamiento en el que va a estar Manila. Manila va a ser, como ustedes pueden ver, una ciudad de frontera. Es el último eslabón de la larga cadena que es el Imperio Español. Una provincia que era una gobernación del Virreinato de la Nueva España y que otorgaba, en la práctica, al Virreinato de la Nueva España una provincia asiática. Hemos de decir que su situación era tan lejana que el punto más cercano del Imperio Español a Manila, por supuesto que no era Nueva España, no era Acapulco, era Otranto, era Italia. O sea, hemos de pensar que de Manila a Acapulco el viaje eran 15.000 kilómetros, cuando si pudiéramos ir en línea recta desde Manila al sur de Italia serían tan solo 10.000. Es decir, tendríamos que ir a Italia y hacer otra vez la mitad del camino para situarnos en la distancia en la que estaría Manila de la Nueva España, del territorio del imperio más cercano. Vamos a ver con qué se llama. Vale. Hemos de poner el calendario en 1565, cuando Miguel López de Legazpi llega a las Islas Filipinas, en la que será la ocupación definitiva de las Islas Filipinas por España. En primer lugar, los españoles se establecerán en la isla de Cebú. Una isla que, como vemos, está en las Visayas, que son las islas centrales de las Islas Filipinas. Pero allí fundará la primera ciudad española de las Islas Filipinas, que será la ciudad de San Miguel.
Esa ciudad que nos ha quedado el recuerdo de la cerveza que muchas personas toman hoy en día, que efectivamente tiene su origen en esa ciudad de San Miguel. Pero apenas pasados 6 años del establecimiento en Cebú, pronto quedó claro que la razón de estar en las Islas Filipinas no iba a ser las propias islas, que en sí mismas son pobres y no existe oro, ni existe plata, sino el comercio con China. De esta manera hacía falta cambiar la capital oriental del Imperio Español. Era fácil descubrir dónde podía sentarse la nueva capital de que se hablaría a nivel López de Legazpi. Y es que Manila estaba en una isla mucho más grande, que es la isla de Luzón, en una bahía anchurosa que daba precisamente al mar de China, que daba tan solo a 3 días de navegación de los puertos del sur de China. En ese lugar existía ya una ciudad, que se llamaba Manila, que era un sultanato musulmán vasallo del sultán de Brunei. Las fuerzas de Miguel López de Legazpi conquistarán esa ciudad y los mahometanos en su huida acabarán por quemarla por completo. Sobre sus cenizas se edificará la nueva Manila. Voy a retroceder un momento porque quiero que vean ustedes este mapa de la bahía de Manila, un mapa de Pedro de Góngora de 1787. Bien, en donde pone la palabra Manila entre la A y la N, hay un punto que es muy importante, que es esa península que sobresale. Y esa península es la península de Cavite. Cavite viene del tagalo, cahuit, que quiere decir gancho. Y como pueden ver ustedes, efectivamente está muy bien denominado, porque efectivamente tiene forma de gancho. Aquí vemos una ampliación de Cavite, y este era realmente el puerto de Manila. Aquí estaban los astilleros que construían los barcos que serían el galeón de Manila, y aquí vemos el fuerte de San Felipe, y efectivamente este será el gran puerto oriental español. Aquí vemos un galeón español al lado de un junco. Este más o menos sería el ambiente que podríamos encontrar en el puerto de Cavite. Pero hemos de cruzar la bahía, al otro lado de la bahía de Manila, y viajar a lo que es la propia ciudad de Manila. Lo primero que vemos es que es una ciudad delimitada por un río, el río Pasig, y luego resulta muy interesante ver esta pequeña forma amurallada que tiene como forma de hélice. ¿Qué es esto? Esto es el barrio español, esto es intramuros, lo que vendría afuera sería extramuros, y es el barrio donde los españoles, donde Miguel López de Legazpi concentró a los españoles. Manila sería una ciudad que crecería al calor de ese galeón, y en ella los españoles no estarían diseminados, sino concentrados en una especie de ciudad-fortaleza. Esta ciudad fue diseñada por Juan de Herrera en el Escorial por petición de Felipe II, y lo hará con plano hipodámico, es decir, siguiendo las directrices de Hipódamo de Mileto, el creador de la arquitectura en la Grecia clásica. Y es, por tanto, una ciudad trazada en cuadrícula, como serán todas las ciudades de nueva generación, tanto en el Nuevo Mundo como en Asia. Bien, en esta ciudad, como digo, los españoles ocupaban una posición superior, una posición determinante. Ahora bien, el término español hemos de pensarlo, hemos de concebirlo en la forma más amplia posible. Es decir, se trataba de españoles peninsulares, pero también de criollos mexicanos, de criollos hispano-filipinos, de mestizos indios, de mestizos filipinos, e incluso indios puros mexicanos venidos de la Nueva España que participaron activamente. Pues bien, toda esta colonia española heterogénea, como digo, formaban el grupo dirigente. Ellos eran los altos funcionarios, ellos eran los militares, ellos eran el alto clero. Es decir, una élite que dominaba una ciudad. Sin embargo, esta ciudad era muchísimo más rica. El padre Pedro Murillo Velarde era un jesuita que en el siglo XVIII escribió la geografía de las Islas Filipinas. Y es un libro muy interesante porque el padre Pedro Murillo nos va a reflejar toda aquella riqueza que existía en aquella manera. Como dice el padre Murillo, y voy a leer, dice: el vecindario de los españoles es corto,
pero entrando en los arrabales y las muchas naciones que hay en ellos, es una de las mayores ciudades de la monarquía en ámbito y gente. El concurso es de varias naciones que no tiene semejante en el mundo. Estando una hora en el Tuley o Puente de Manila, que luego veremos, se ve pasar casi todas las naciones de Europa, Asia, África y América. Se verán sus trajes y se oirán sus lenguas. El prodigio es que todas estas diferentes naciones, para comunicarse, hablan en español. Pero ¿cómo? Cada nación ha formado una jerigonza por la que se entienden. Yo oí un día un gran pleito, es decir, una gran discusión, entre un sangley, un armenio y creo que un malabar. Hablaban en español y yo no podía entender a ninguno. Esta anécdota tan graciosa que cuenta el padre Pedro Murillo nos hace una idea de la absoluta multiculturalidad, el mestizaje que se daba en aquella Manila, algo que creemos ya moderno, pero que realmente existía en la Manila del siglo XVI. Quiero decir que obviamente la lengua común de todos los extranjeros era el español, pero un español tan deformado que los propios españoles no lo entendían. Los españoles realmente eran muy pocos. A principios del siglo XVII se estima que había unos 800 españoles en Manila, pero había muchas naciones, como nos contaba el padre Murillo. Había asiáticos, como japoneses, bornelleses, malayos. Había europeos, había franceses, italianos, griegos, portugueses, incluso suecos. Y había armenios. La presencia armenia es muy interesante porque los armenios sufrieron una diáspora un poco semejante al pueblo judío. Se diseminaron por todos los países, también en Europa, creando colonias de comerciantes que se ayudaban entre ellos. Es decir, había una especie de red de ayuda entre armenios. Y por supuesto, en aquella Manila tan pujante, tan multicultural, también existían armenios. Y en esa Manila, los españoles no labraban, los españoles no cultivaban, no ejercían ningún tipo de oficio, más allá del comercio del galero. Los filipinos, por su parte, los nativos filipinos, se dedicaban a sus sementeras, a sus pequeños campos y con sus navichuelos prácticamente hacían una pesca de subsistencia, es decir, solo cultivaban y pescaban para sí mismos. Entonces, ¿quién sostenía Manila? ¿Quién eran los canteros que labraban los sillares de piedra para construir iglesias, para construir murallas, para construir casas, para construir conventos? ¿Quiénes eran los toneleros que doblaban las duelas? ¿Quiénes eran los herreros que forjaban los clavos? ¿Quiénes eran los barberos que rasuraban o los panaderos que hacían el pan? Pues la solución es esta: los sangleyes. ¿Quiénes son los sangleyes? Los sangleyes son los chinos. Los chinos que allí en Manila se llamaban sangleyes. Sangley, en el dialecto chino del sur, en la zona costera de Fujian, quiere decir los venidos a comerciar. Y estos sangleyes van a ser el sustento absoluto de la ciudad de Manila. Por cierto, en esta imagen tan graciosa, el chino le está haciendo a un filipino nativo algo que es muy habitual en aquella Asia, y es que era en la propia calle se establecían limpiadores de orejas. Con palillos y con determinados recipientes metían líquidos y las iban limpiando, y esto era muy muy común, aunque nos pueda parecer sorprendente a día de hoy. Bien, somos españoles del siglo XVI, hemos llegado a Filipinas y de enfrente tenemos China. ¿Qué es lo primero que se nos puede ocurrir? Lógicamente, conquistarla, vamos a conquistar China. Y así fue. Tanto Miguel López de Legazpi ya escribe a Felipe II planteándole la idea, pero será tan solo 6 años después de instalarse en Manila cuando el gobernador Francisco de Sande escribe a Felipe II ya con una propuesta en firme. Y él dice que bastarán... Por favor, apaguen los teléfonos móviles. Yo, si suena la Asturias Patria Querida, no voy a decir nada. Bien, pues la idea de Francisco de Sande es convertir Filipinas en unas nuevas Antillas, convertir Luzón en una nueva Cuba y desde ahí conquistar el continente.
Para ello va a hacer una carta en la que dice que necesitará tan solo 6.000 hombres de pica y arcabuz, porque además contará con la ayuda de los japoneses, que es como llamaban los japoneses, y con la sublevación de la frontera de la costa sur de China, porque el gobernador Sande estimaba que los chinos estaban muy sometidos por el imperio, por el poder imperial, y que en cuanto llegaran los españoles se iban a sublevar. Es decir, si Cortés había dominado al poderosísimo imperio mexica, ¿por qué no iba a poder Francisco de Sande establecer el virreinato de China y convertirse en el virrey castellano de China? Y no solo eso, para que veamos cómo eran aquellos hombres del siglo XVI. Es que además, en la propia carta, le dice a Felipe II que él se ofrece a pagarlo, a sufragar los gastos de la campaña. Es decir, le escribe a su monarca y dice: no solo voy a conquistar China, sino que además lo voy a pagar yo. Felipe II, que era un hombre muy sensato, le dice esto que vemos aquí en pantalla. Le contesta en una nota al margen de su carta, de su puño y letra, y dice: en cuanto a conquistar China, que es lo que os parece que se debe hacer, desde luego, acá ha parecido que por ahora no conviene que se trate de ello, sino que se procure buena amistad con los chinos. Los manileños, los españoles de Manila, van a seguir insistiendo, van a enviar al padre Sánchez a la propia corte con un memorial que se va a llamar de la entrada de China en particular. Se va a crear una comisión, pero finalmente se va a abandonar la idea de la conquista de China. Se abandonará la conquista de China, pero no se abandonará Manila. Y aquí va a suceder algo curioso. Y es que en aquella Manila pujante, que cada año llegaba el galeón cargado de plata y que venían los chinos con sus productos a comerciar, porque un tema importante es que los españoles no podían ir a China a comerciar porque China era un país cerrado. El comercio se tenía que hacer necesariamente en Manila. Empiezan a llegar los chinos. Primero fueron decenas, luego fueron centenares, luego fueron miles y luego fueron muchos miles de chinos. En 1603, recordemos, había 800 españoles, se estima que la población china alcanzaba las 30.000 personas. Esto empezó a generar un problema a las autoridades españolas, porque el temor de un ataque desde el continente ayudado por una sublevación china empezó a crecer. En uno de esos giros que a veces da la historia, los españoles que un día planearon conquistar China vieron cómo lentamente y silenciosamente estaban siendo ellos los conquistados por los chinos. Este problema en la península, el de la uniformidad religiosa y cultural, se pudo afrontar con la expulsión, como se hizo con los judíos o como se hizo posteriormente con los moriscos. Sin embargo, como sabemos, los chinos eran imprescindibles para Manila, como ya hemos dicho, eran el sustento absoluto de Manila, de manera que era imposible echarlos. Y por otro lado, los chinos necesitaban desesperadamente esa plata que cada año se descargaba con el galeón. Los chinos abominaban de los españoles abominaban de los chinos, pero estaban siempre unidos por esa mutua necesidad. Como solución, el gobernador Pedro Ronquillo de Peñalosa, en 1581, va a hacer algo que ya se hacía en España, y es, a semejanza de las juderías o de las morerías peninsulares, crear un gueto de chinos. Va a obligar a todos los chinos de Manila a vivir en el Parián. El Parián va a ser el barrio chino de Manila. Tenemos Intramuros, que es el barrio español, y tenemos al lado el Parián, que es el barrio chino de Manila. Esta imagen es muy interesante. Esto es la tapa interior de un baúl de viaje. Es un baúl que está en el Museo Bello de la ciudad de Puebla, en México. Es decir, es un baúl de finales del siglo XVI que estuvo en Manila, que se pintó en Manila, que viajó en el galeón y acabó en México. En él vemos, en la tapa, por la parte interior, vemos una representación de la ciudad de Manila a finales del siglo XVI en un plano aéreo. Vemos las murallas, vemos el fuerte de Santiago, vemos ese río Pasig, que es el que baja, y rodeado en el círculo estamos viendo algo muy importante, que es el Parián, el barrio chino de Manila. Ese va a ser el centro comercial de Manila, va a ser
donde todas las mercancías del galeón se intercambien. Y se van a crear más de 500 tiendas donde trabajarán y comerciarán a la vista de todos los zapateros, los cesteros, los caldereros, que todo eso eran los chinos. Es decir, y al mismo tiempo será donde van a vivir los chinos. Es decir, los barrios chinos no se los inventaron los estadounidenses en el siglo XIX en San Francisco. El primer barrio chino de la historia fue en Manila, porque esta presencia china, esta reproducción de China en pequeño, era tan extraño a lo filipino como era el barrio de Intramuros. Es decir, crear un trozo de China o crear un trozo de España en Filipinas era algo igualmente ajeno a los propios filipinos. La desconfianza entre chinos y españoles, como digo yo, era muy grande, y el Pedro Ronquillo estableció que el Parián estuviera a 300 pasos de terreno baldío de las murallas de Intramuros. ¿Por qué? Porque estuviera lo suficientemente lejos como para ver venir a una turba enfurecida desde el Parián hacia Intramuros, y lo suficientemente cerca como para quedar al alcance de las bombardas que asomaban desde las murallas de Intramuros. La desconfianza era tremenda. Se obligaba a los sangleyes a encerrarse en el Parián por la noche bajo pena de muerte. Y en la propia Intramuros, por supuesto, no podía quedar ningún sangley. Y es más, los únicos sangleyes que quedaban eran los de la panadería del Cabildo, que hacían por la noche el pan, y aún así se les encerraba bajo llave y con ventanas enrejadas. Tal era el temor que había hacia la comunidad china. A los chinos en Manila se les ponía nombres cristianos, se les prohibía, aquí vemos una representación de una ceremonia, una festividad china, se les prohibían sus festividades porque se les consideraba supersticiones de gentiles. Y una cosa muy interesante es que se les obligaba a los chinos cristianizados a cortarse la coleta. La coleta china no es un mero elemento estético. A partir de 1644, cuando entra la dinastía Qing en China, esta dinastía obliga a todos los chinos a llevar coleta como símbolo de sumisión al emperador. Es decir, un chino en Manila que se cortaba la coleta, en China sería inmediatamente considerado traidor y no podría regresar. Nos dice Francisco de Morga, que fuera gobernador de Filipinas en 1609. Y es verdad que sin estos sangleyes no se puede pasar ni sustentar la ciudad, porque son los oficiales de todos los oficios, grandes trabajadores y a precios acomodados. Pero para esto, con menos bastaría, y se excusaría el inconveniente de tanta gente que de ordinario suele haber en Manila, sin contar con muchos que hacen 1000 delitos y maldades. Surgieron entonces en Manila formas singulares de convivencia, pero también de conflicto. Cada vez que el Cabildo de Manila subía el alquiler de las casas y de los locales comerciales del Parián, porque el Parián era propiedad del Cabildo de Manila, no era propiedad de los chinos y tenían que pagar un alquiler. Cada vez que les subían la tasa que todos los chinos tenían que pagar por vivir en Manila, o cada vez que se rumoreaba que iba a haber una expulsión de chinos, el Parián se levantaba. La más fuerte rebelión del Parián tuvo lugar en 1603. La rebelión comenzó en el Parián, donde lo primero fueron asesinados los chinos cristianizados que vivían en el Parián. Rápidamente se hicieron con el Parián y avanzaron hacia Intramuros. Pero los chinos estaban considerados una raza poco hábil para la guerra, y es verdad que fue tal el escándalo que generaron que dio tiempo a que los españoles cerraran las murallas. Con todo, como hemos dicho, había 600 españoles con capacidad de sostener las armas. Y estamos hablando de un ataque de 30.000 chinos. El pánico corrió libre por Intramuros. Pero cuando la ciudad estaba prácticamente perdida, hubo dos comunidades que vinieron a asistir a los españoles. Una era la japonesa, que siempre fue fiel aliada de los españoles, y otra, los indios pampangos, que era la tribu tagala de la zona del valle colindante con Manila. Manila, Intramuros, logró resistir durante unos días, con lo cual el ataque de los chinos fue perdiendo intensidad.
pasados unos días, los españoles, junto con los pampangos y los chinos y los tagalos. No, los pampangos era la tribu tagala aliada a los españoles, junto con los japoneses y los pampangos. Es que me acaban de decir que quedan 10 minutos y he perdido un poco el hilo, perdón. Fueron ellos los que empezaron a perseguir a los chinos en desbandada, y dice el gobernador: y al día siguiente perecieron los que escapaban a manos de los japoneses y pampangos, cuyo furor no pudieron reprimir nuestros caos. Es decir, hubo una absoluta masacre, y de esos 30.000 chinos, 20.000 fueron masacrados, según dice el gobernador, por los filipinos y por los japoneses, que tenían una auténtica aversión por los chinos. Bien, esta Manila tenía una sensación de perpetuo aislamiento. Se sentía aislada, voy a acelerar un poquito, se sentía aislada en esta intramuros. Los españoles se sentían aislados dentro de la propia ciudad de Manila, se sentían aislados dentro de la isla de Luzón, se sentían aislados dentro del archipiélago y se sentían aislados dentro del enorme Océano Pacífico. Es una ciudad de frontera, como digo, como podía ser Santa Fe en la frontera norte del Virreinato de la Nueva España, pero tenía un gran problema, y es que en caso de ataque no podía tener socorro, porque la distancia era tan enorme que sería imposible, y ni siquiera podía tener retirada. Es decir, en caso de un ataque sería pues prácticamente a todo o nada. Y era una ciudad que se sentía amenazada no solo por la rebelión de los chinos, sino por los piratas chinos. Ya hubo un ataque pirático muy fuerte a poco de fundar Manila. Se sentía amenazada por los piratas japoneses, ahí tenemos los combates de Cagayán famosos. Se sentía amenazada por los piratas mahometanos, esos piratas que estuvieron siendo rebeldes independientes hasta hace 10 años solamente. Los piratas del sur de Filipinas estuvieron, como digo, fueron una perpetua amenaza. Durante toda la presencia española hubo perpetuas expediciones de castigo a los piratas mahometanos que no dejaban de acosar. Había miedo a las rebeliones de los indios filipinos, que también las hubo, y hubo miedo, por supuesto, al ataque de los europeos, de las naciones europeas. Holanda hizo un ataque muy fuerte que se llamó la Naval de Manila, donde fueron rechazados, y finalmente en 1762 fueron los ingleses los que llegaron a ocupar Manila durante 2 años. Siendo esta presencia española tan reducida, su posición ni fue hegemónica ni pudo ejercitarse en solitario. Pero los españoles tenían un arma secreta. Y esto es muy importante, porque esto que voy a decir ahora es la clave de todo el Imperio Español. Y me gustaría que reflexionaran ustedes durante un segundo de cuál era esta arma secreta. Es el arma secreta de Cortés y de Pizarro, y era el arma secreta también de estos españoles que vivían aislados en Manila. No eran los arcabuces, no eran las bombardas, no era la instrucción militar. El gran arma secreta, el fundamento del imperio que permite a una nación de solo 7 millones de habitantes ser la primera potencia mundial, es la capacidad de pacto que tenían los españoles. Una capacidad de pacto heredada de 800 años de convivencia con el enemigo musulmán, y que permite a los españoles sentarse con personas de lengua diferente, de cultura diferente, de idioma diferente, y llegar a pactos, llegar a acuerdos beneficiosos para ambos. Sin los pactos que hicieron los españoles con los líderes chinos, con los japoneses, con los propios filipinos o con los reyezuelos de las islas adyacentes, sería imposible comprender esa presencia española durante 300 años en un lugar tan lejano. Hemos de pensar que el gran avance tecnológico armamentístico del siglo XIX, que va a permitir a ingleses y franceses con tropas muy reducidas derrotar a enemigos muy superiores numéricamente pero inferiores tecnológicamente, va a llegar en el siglo XIX, y estamos en el siglo XVI. Estamos hablando de arcabuces que tardan 4 minutos en recargarse y no de fusiles de repetición. Voy a intentar acelerar todo lo que pueda. Este es el mapa de Pedro Murillo Velarde. Es un mapa, el mismo sacerdote que nos hablaba del puente de Tuley, y es el primer mapa realmente científico de Filipinas. Es un mapa que va a desaparecer, hay muy pocos ejemplares. Las planchas desaparecieron durante la ocupación británica de Filipinas. Curiosamente, a partir de entonces en Londres se empiezan a imprimir mapas idénticos a este, es decir, las planchas posiblemente fueron botín de guerra.
Vemos aquí 4 sangleyes, porque el mapa de Primo Murillo en los laterales tiene unas imágenes donde salen las diferentes razas. Es interesante el chino cristiano que vemos primero, que va vestido a la española, el gentil principal que vemos con una bolsa de dinero en la mano. Estos eran aliados de los españoles también, eran los propietarios de grandes talleres, eran los grandes comerciantes. Vemos un pescador y vemos aquí lo que se llama un cargador con pinga. La pinga es esta pértiga tan característica en Asia, que se pone al hombro y con 2 pesos se hace un efecto balanza. Vemos aquí un español con palo alto, que no sabemos lo que es. Un negro atezado criollo de la tierra, es un criollo. Vemos a 2 indios vestidos a la española, peleando varios. Y al fondo vemos una cosa muy interesante, que son los saetas. Los saetas eran los pobladores originarios de Filipinas. Llegaron antes de los austronesios y son negros, son de raza negroide, tienen el pelo oscuro, rizado, son de escasa estatura. Estos saetas nunca fueron sometidos por los españoles, siempre vivieron independientemente en las zonas de montaña. Aquí tenemos un armenio fumando en pipa, un mogol y un malabar. Los malabares eran propios de la India. Aquí tenemos cafres, estos eran esclavos que habían llegado con los portugueses, vendidos por los portugueses. Tenemos un canarín y un lascar, que son hindús. Tenemos unos mestizos que van vestidos de forma mezclada. Tenemos un marbilcán, que es un moluqueño de las Islas Molucas. Y luego tenemos un japonés. Japón es interesante porque en Japón podemos observar una cosa curiosa. Va de cintura para abajo vestido de occidental y de cintura para arriba va vestido de japonés con su cabeza rasurada y su katana. Aquí tenemos unos filipinos que van a la iglesia, bueno, un visaya, en fin. La carga del galeón la tenía prevista para pasarla en caso de necesidad y ha llegado ese caso. Solo decir que el galeón se cargaba por los chinos, eran los chinos los que hacían estos paquetes, eran unos paquetes que se medían varas castellanas, eran totalmente normativizados. 0,93 es una vara castellana, pues era una vara de largo por 3/4 de ancho y 1/3 de alto. Y se repartían unas boletas entre todos los vecinos de Manila, que cada boleta daba derecho a uno de estos paquetes. Era tal su valor que muchos vecinos de Manila simplemente la vendían a los comerciantes y vivían así de gracia, como decían las crónicas. Pues bien, estos paquetes los hacían los chinos. Estos paquetes iban tan compactados que cuando llegaban a Acapulco, los paquetes que hacían los españoles en Acapulco, una mula del paquete español podía cargar 2 paquetes españoles, pero si el paquete venía de Manila y lo había hecho un chino, solo podía cargar uno de aquellos paquetes. El galeón, cuando ya el galeón se cargaba, ¿quién cargaba el galeón? Podemos adivinarlo, los chinos. Igual que habían aprovechado al mínimo el espacio dentro de cada paquete, aprovechan ahora a tope el espacio dentro del galeón. El galeón era importantísimo que fuera perfectamente cargado porque un desplazamiento... Hemos de pensar que el galeón era la nave más grande del mundo, con lo cual tenía el puntal más elevado del mundo. Esto es muy peligroso, una tormenta. Y por otro lado, era la nave más sobrecargada del mundo. Pues los chinos lograban cargar de nuevo el galeón y lo hacían de tal manera que se garantizase la máxima carga con la máxima estabilidad. Cuando el galeón estaba cargado, partía de ese puerto de Cavite, cruzaba la bahía y llegaba a Manila. Y ahí en Manila, el gobernador le recibía en la playa al capitán, que bajaba una chalupa y le entregaba una bandera. Esa bandera era izada en el galeón y era el momento cumbre en el que todo el mundo sentía la emoción de ver que el galeón iba a partir. Pero antes, toda Manila había llegado a la playa y lo había hecho en procesión. Y lo había hecho en una procesión que encabezaba el arzobispo de Manila, que le seguían todas las órdenes religiosas con cánticos, portando Nuestra Señora de los Galeones, esa imagen de la Virgen, que por cierto es la patrona de Manila, que cada viaje iba y venía, es decir, se cargaba en el galeón en Manila, llegaba a Acapulco, se descargaba y en el viaje de vuelta volvía a cargarse. Pues bien, no solo iba la Virgen de Nuestra Señora de los Galeones. Lo más interesante es que cerrando esa procesión, movido por las personas que lo portaban, como en un oleaje, iba una pequeña figura de un gran navío. Y ese navío era el galeón, es decir, en un rito casi ateo, casi pagano, Manila adoraba a su dios, que era el galeón. Una vez el galeón quedaba cargado,
partía entre el sonido de campanas de toda Manila y atravesaba la bahía acompañado de todas las embarcaciones que hubiera. Y aquí vemos nuestro galeón ya cruzando con destino al Pacífico Norte, a Acapulco. Muy rápidamente, este mapa es el de Fernando Blumentritt de 1890, un austríaco que hizo este mapa para la Sociedad Geográfica Nacional. Lo interesante es que él es un mapa etnográfico, marca 63 etnias filipinas, no sé si lo verán ustedes, pero marca muchísimas Ns, que es la distribución de los negritos, ya aquellos filipinos negros de los que hablábamos. Y lo que sí que van a poder diferenciar es que Blumentritt diferencia aquellas zonas que estaban, digamos, dominadas realmente por España, que son las zonas Corrosa-Armón, aquellas zonas cuyo dominio de España no era efectivo, que las zonas amarillas, y finalmente abajo en Mindanao señala en verde la zona que estaba bajo dominio musulmán. Esta es una vista de la ciudad de Manila de Auguste d'Astrel, un marino francés que además era pintor, y en él vemos el famoso puente en el que Pedro Murillo Velarde hablaba de que pasaban todas las naciones, y efectivamente aquí tenemos de nuevo un negro, tenemos sentado en el suelo, tenemos un filipino de las montañas, tenemos justo encima de ellos unos mestizos, al lado un español que se puede ver vestido, es un militar. Tenemos más allá, tenemos un chino con su salacot, tenemos un hindú y tenemos sentados dos filipinos que están haciendo peleas de gallos, algo tan filipino, perdón, que además, por cierto, fue algo que pasó el Pacífico y se exportó a México. Tenemos al lado un chino con su coleta, fiel servidor del emperador, y al lado tenemos, como digo, a alguien que le está limpiando las orejas, de nuevo la limpieza de orejas. Esta Manila del siglo XIX se convirtió, con el paso de los años, se convirtió en una ciudad próspera y cosmopolita. El siglo XIX es muy interesante en Filipinas porque todas las reformas borbónicas de Carlos III del siglo XVIII fructifican en Manila y se crea el Banco de Isabel II, se crean diversos bancos, se crean instituciones comerciales, se crea la Compañía de Tabacos de Filipinas, se inicia el cultivo intensivo del tabaco y por primera vez, Filipinas es rentable para España. Aquí tenemos una vista del río Pasig, que es el gran muelle fluvial que tiene Manila. Y si antes teníamos una vista alegórica de la Manila del 19, ahora tenemos una cosa muy interesante, que es una calle, la calle San Sebastián, pintada por el acuarelista José Honorato Lozano. En ella podemos ver de nuevo un chino con su pinga, podemos ver estas señoras que llevan estos trajes de rayas, estas son mestizas porque llevan los trajes a rayas, llevan el pañuelo típico de tejido de piña, que es un tejido muy finito, llevan la saya, que es esta falda azul, y llevan el tapiz, que es la sobrefalda que le cubre. Son mestizas. Perfecto. Al lado, cargando, estas son filipinas autóctonas, filipinas completas. Lo podemos ver en sus vestimentas, lo podemos ver en cómo van cargando. Vemos, como digo, aquí a la izquierda tenemos metiéndose una calle otro chino con su coleta. Al fondo vemos la catedral. Tenemos también una visión de cómo eran las casas de Manila, esas casas que por abajo eran de piedra y por arriba eran de madera. ¿Por qué? Porque estamos en territorio muy sísmico y cuanta más altura le demos, más peligroso va a ser para la vivienda, con lo cual las casas por arriba eran de madera porque son mucho más flexibles. Tenemos también aquí a la derecha a un señor vestido a lo occidental, con su bombín, con su chaqueta, perfectamente vestido a lo occidental. Y luego, como dato curioso, tenemos justo en medio de la calle a un señor vestido de uniforme que lleva un sombrero de paja, un uniforme azul con mangas rojas y charreteras, que parece que está paseando. Pero si nos fijamos, en la acera, un poco más a la derecha, encontramos a otra persona vestida exactamente igual. ¿Qué es esto? Pues es un guardia civil de Filipinas, una pareja de la Guardia Civil patrullando por Manila. Como podemos ver, algo realmente curioso. Pues de esta estampa costumbrista de Filipinas, de una Filipinas realmente cosmopolita ya, pero cosmopolita ya en el sentido del siglo XIX, que tenía una gran pujanza comercial y un gran contacto con todas las ciudades europeas, todas las colonias europeas del sudeste asiático, en la que, como Juan Luna Novicio, que es un pintor hispano-filipino de los más destacados, en el Museo del Prado tenemos este cuadro, España guiando a la gloria a Filipinas.
Esta era la Filipinas de finales del siglo XIX, la Filipinas española. Y de esto que estamos viendo pasamos a esto. Esto es Filipinas en 1945. Sabemos que por el Tratado de París, Filipinas pasa a los Estados Unidos, se produce una sublevación de los filipinos contra los estadounidenses que les han engañado, y una sexta parte de la población filipina va a morir. Posteriormente, durante la ocupación japonesa, cuando se acercan las tropas estadounidenses, los japoneses harán lo que se llama la masacre de Manila, en la que matarán a muchísimos occidentales, principalmente en intramuros, irán casa por casa a la bayoneta matando familias enteras. Pero cuando llegue MacArthur va a ser todavía peor, porque va a arrasar absolutamente Manila. Más de 100.000 personas murieron en este momento, principalmente en intramuros. Esta es la puerta del puerto de Santiago. Es una puerta reconstruida porque los americanos no solo destruyeron la parte superior con la imagen de Santiago, sino que además destrozaron la parte inferior para poder meter tanques en un fuerte que es realmente pequeño. No sé yo cuál era la utilidad. ¿Era necesario haber destruido Manila de esta forma? Pues no lo sabemos, pero lo cierto es que los americanos borraron no solo de las mentes de los filipinos, sino incluso físicamente la presencia de España. Y ya para terminar, quiero terminar con esta imagen. Este señor que vemos a la derecha, vestido de uniforme, es Fernando Primo de Rivera. Es tío del que fuera posteriormente dictador. Y fue gobernador de Filipinas a finales del siglo XIX. La persona que vemos a la izquierda, este señor filipino anciano, que está estrechando la mano del periodista Anson, que en 1962 todavía lo conoció y lo entrevistó, es Fernando Aguinaldo. Bien, este señor fue el primer presidente de la República Filipinas, fue el que firmó el decreto de Valer, aquel de que decían que los dignos hijos de Cid y de Pelayo que fueran considerados como amigos y no como enemigos, y fue desde el balcón de su casa, nada menos, donde se proclamó la independencia de Filipinas. Es una persona que con el paso de los años se dio cuenta de que los americanos les habían engañado y repugnó totalmente el haber firmado el acuerdo con los americanos para la ocupación de Filipinas. Pues bien, Fernando Primo de Rivera fue el militar español y gobernador que lo derrotó en numerosas ocasiones, incluso llegó a un punto en que los echó a todos los rebeldes a las montañas y llegó a conseguir que Aguinaldo abandonara Filipinas para exiliarse en Hong Kong. Posteriormente volvería y se conseguiría la mal llamada independencia de Filipinas, porque finalmente acabó siendo colonia americana. Pero cuando lo interesante, y con esto acabo, cierro, es que cuando en 1962 el María Anson lo visitó ya muy anciano en su casa, vio en su mesa diversas fotos de aquel glorioso pasado. Uno de ellos era del rey Alfonso XIII, aquel rey contra el que se había sublevado y que se arrepintió. Y otra de ellas era nada menos que una foto de Fernando Primo de Rivera, aquel con que tantas veces se enfrentó como enemigo, y en la que figuraba la dedicatoria más bonita que creo que puede existir entre dos antiguos enemigos. La dedicatoria de Fernando Primo de Rivera decía: al general Aguinaldo, bravo y leal en la noble batalla y fiel amigo en la paz. Y extrapolando este deseo de Fernando Primo de Rivera, deseando que nuestra nación, España y Filipinas, que tanto pasado comparten, sean fieles amigos en la paz, me despido de ustedes. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Rafael, aclarar, es que hoy nos has emocionado. Perdone, antes de pasar al coro, y como sorpresa breve, os contaré que, aprovechando que sabiendo de que venía la ponencia sobre Filipinas, quería comentar que el cante de ida y vuelta que tanto nosotros conocemos, que es el cante entre España e Hispanoamérica, y del cual
así como ha habido una mezcla, una fusión de culturas en el caso de la música, también sucedió en Filipinas. Entonces, quiero poner... ¿Me ayudas, por favor? Quiero poner un pequeño vídeo y lo voy a partir porque son 4 minutos, lo voy a partir a 2 minutos para que vean un ejemplo de que el cante de ida y vuelta no solamente sucedió entre España, la península e Hispanoamérica, sino también con Filipinas, con los 350, 300 años que tuvimos historia en común. El nombre, lo que vamos a ver es un baile llamado Jota de Manila. Evidentemente todos sabemos que la jota, pues tenemos la de Asturias y Aragón, etcétera. Pero bueno, ellos lo bailan y lo tocan a su manera, y una de las cosas curiosas son sus castañuelas. Bueno, os invito a ver el documento. Vamos a tener que cortar, pues supongo a partir del minuto 2 más o menos. Vale, adelante. Ahora Luis va a hacer la presentación del coro. Que se cae la bandera. Venga, y pasando. Bueno, pues una novedad en estas charlas, creo yo, viene acompañada esta con un poquito de música que nos va a ofrecer el coro Ecos, que es el coro titular del Centro Asturiano, fundado por Almudena Albuerne hace la friolera de 28 años, cuando ni siquiera había nacido. 28 años ya del coro. Quiero que sepan ustedes que durante la pandemia desaparecieron la mitad de los coros regionales existentes en Madrid en las casas regionales. Y este coro de Almudena Albuerne, formado por todos mis amigos y compañeros que van a conocer ustedes ahora, pues ha sobrevivido, completando, como les he dicho, 28 años de subsistencia. Tenemos un repertorio amplio de música española, de música americana, de música asturiana, música religiosa, habaneras, toda clase de música. Lo pasamos muy bien. Hacemos nuestros ensayos aquí los viernes a las 6 de la tarde. Invitamos a todos aquellos de ustedes que se quieran unir a que lo hagan, que lo van a pasar muy bien con todos nosotros. Y hoy vamos a hacer un pequeñísimo repertorio, apenas 4 canciones, todas ellas
ellas naturalmente vinculadas al tema que nos trae hoy aquí, que es pues, precisamente la fraternidad, la hermandad, la comunidad existente entre los pueblos españoles de más acá del Atlántico, de más allá del Atlántico y de más allá del Pacífico. Es decir, España, América, Filipinas, incluso islas que son oceánicas e incluso territorios que son africanos. España fue efectivamente el imperio pentacontinental. Bueno, muchas gracias. Les pido un aplauso para este pueblo. Vamos a empezar con una canción que se llama La Capitana, que es una habanera y contiene una preciosa historia. Animo a ustedes a intentar escuchar y entender. La capitana. Nuestra guitarrista Pilar Utrera. Ya está. Ya los 6 meses son no
canción argentina llamada Virgen Morenita, que todos ustedes conocerán bien, que trajo a España en su momento, años 70, 80, más bien 80 y 70, años 70 y 80, Jorge Cafrune, con aquel niño que se llamaba Marito y que hoy, pues claro, evidentemente ha dejado de ser un niño. Así que la Virgen Morenita, esperamos que les guste. Van a escuchar ahora ustedes la canción Mixteca, una canción que nos lleva también una vez más a tierras americanas, a tierras hispanoamericanas, de aquella España americana, concretamente en lo que era el virreinato
de la Nueva España, las tierras que hoy día más o menos vemos constituirse en México, en las repúblicas centroamericanas, y que algún día, por cierto, también se extendieron por nada menos que 2/3 de los Estados Unidos de Norteamérica, algo que los españoles desconocemos. Y es una canción que, como van a tener ocasión de ver ustedes, pues evoca la nostalgia. Les dejo una vez más con el coro de ecos. Que no está enfocando en esta de la cámara. Estoy del suelo donde he nacido, inmensa nostalgia invade mi pensamiento, y al verme tan solo y triste cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Qué lejos estoy del suelo donde he nacido, inmensa nostalgia invade mi pensamiento, y al verme tan solo y triste cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Oh tierra del sol, suspiro por verte, ahora que lejos yo vivo sin luz, sin amor, y al verme tan solo y triste cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento, de sentimiento. No crean ustedes que no se producen dentro de los coros dinámicas internas que solo nosotros somos capaces de traducir, Bueno, y qué ustedes bueno. no detectarán en ningún momento. Bueno, preséntalo. Y la última es para mí una auténtica sorpresa, para mí es una auténtica novedad. Este coro maravilloso me da la oportunidad de hacer el primer solo de mi vida. Espero estar a la altura, no estoy seguro de ello, pero vamos a intentar. Con una canción igualmente argentina, el Sapo Cancionero, canción preciosa, maravillosa, que traen a España también en torno a los años 70-80 los Chalchaleros, un grupo maravilloso de esa tierra entrañable de la Argentina que es Salta, en la parte norte del país, una tierra donde realmente se cultiva la música como en pocas otras tierras del mundo. Lo aseguro porque lo sé por mi madre, lo sé por mi abuela, que era salteña, y lo sé porque he tenido ocasión de verlo yo en persona estando allí, y efectivamente pues la gente va cantando por la calle, canta en los restaurantes, canta en todas partes, y esta que van a escuchar ahora ustedes, horriblemente interpretada, es una de las canciones que se canta en esas tierras. Me van a disculpar que bebo un poquito de agua. Sapo cancionero, sapo de la noche, que vives cantando junto a tu laguna, entre los charcos grotescos y troveros, que estás hechizado de amor por la luna, entre los charcos grotescos y troveros, que estás hechizado de amor por
sin gloria ninguna. Sé de la tragedia de tu alma inquieta, de esa locura de adorar la luna, que es locura eterna de todo poeta, de esa locura de adorar la luna, que es locura eterna de todo poeta. Sapo cancionero, canta tu canción, que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión, que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión. Te sabes feo, feo y contrahecho, por eso de día tu fealdad ocultas y de noche cantas tu melancolía y suena tu canto como letanía, y de noche cantas tu melancolía y suena tu canto como letanía. Resuena tu canto en franca porfía, tus coplas son vanas como son tan bellas. ¿No sabes acaso que la luna es fría porque dio su sangre para las estrellas? ¿No sabes acaso que la luna es fría porque dio su sangre para las estrellas? Sapo cancionero, canta tu canción, que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión. La vida es triste si no la vivimos con una ilusión. Vamos sentándonos, por favor, para continuar y terminar el acto. Ahora viene la última ponencia de don Luis Antequera. Por favor. Por favor. ¿Vale? Bien. Bueno, pues para no dilatar más, pasamos a la ponencia de don Luis Antequera. Adelante, Luis. Bueno, buenas tardes a todos, ya es innecesario. ¿Se me escucha? ¿Me se escucha? Sí, me se escucha. Como decía una persona muy querida en mi infancia, la semana antes que el mes. Se me escucha, no me se escucha, se me escucha. Bueno, después de esta ponencia realmente fantástica que nos ha dado Rafa Codes, pues voy a hacer lo que pueda. No será tanto. Lo digo de verdad con toda sinceridad. Lo que he escuchado de Rafa Codes me ha resultado absolutamente formativo, absolutamente instructivo, absolutamente novedoso. Esta historia común que tenemos los españoles y los
filipinos durante 3 siglos prácticamente, pues nos es tan desconocida y es una pena, la verdad. Somos pueblos hermanos que hemos convivido 3 siglos. Fíjense ustedes, solo a modo de ejemplo, Italia lleva de convivencia, desde que se procedió a aquello que se llama la unidad italiana, pues estamos hablando de apenas 150 años. Es decir, españoles y filipinos compartimos el doble de lo que esos italianos que hoy nos parecen tan unidos llevan compartiendo entre sí. Esto para que se hagan ustedes un poquito la idea de la entidad de ese proyecto español que se produjo desde 1492 pues hasta 1898. Yo he venido a hablarle de los pilares de la leyenda negra. Voy a hacer un repaso muy rápido de lo que considero que son los principales pilares de la leyenda negra. La leyenda negra tiene tantos pilares como se quiera, ha sido realmente una obra muy bien desarrollada y una obra muy extensa, pero se pueden identificar algunos temas de esta leyenda negra pues que tienen cierta preponderancia sobre los demás. Miren, el tema leyenda negra es un tema, el término leyenda negra es un término que le debemos a un autor de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que se llama Julián Judería. Es un gran historiador que escribió muchísima obra, que les recomiendo a ustedes leer, y es que el que efectivamente, de alguna manera, parió este término que hoy día estamos utilizando tanto, que es la leyenda negra. Dice Elvira Roca Barea, no sé hasta qué punto esto pueda ser muy demostrable, pero asegura Elvira Roca Barea que la leyenda negra nace como oposición a lo que se llamaba hasta entonces la leyenda dorada. Y esa leyenda dorada de la que se habla es un libro de Jacobo de la Vorágine del siglo XIII, en el que se recogía la biografía de una serie de santos por centenares realmente. Se llamaba efectivamente la leyenda de oro o la leyenda dorada, por contraposición la leyenda negra. La leyenda negra no es algo que deba asustarnos ni a nosotros ni a nadie, el hecho de tener una leyenda negra. Al día de hoy estamos contemplando cómo se está fabricando día a día la leyenda negra de los israelíes o la leyenda negra de los Estados Unidos o tantas leyendas negras como ustedes quieran. Somos todos muy libres de ir creando leyendas negras de distintas comunidades humanas. Sin embargo, la leyenda negra española sí tiene un elemento que la hace tristemente singular en modo hasta lo imaginable. Y esta singularidad que tiene la leyenda negra española es que los españoles nos la hemos tragado. No solo nos la hemos tragado, sino que en estos momentos nos hemos convertido en uno de los grandes agentes de producción y de difusión de nuestra propia leyenda negra. Y cuando hablo de españoles, lo hago desde un punto de vista muy extenso, que no se refiere única y exclusivamente a esos españoles que vemos vivir en el continente europeo y que somos nosotros, la gran mayoría de los que estamos aquí, aunque estoy viendo otros que no forman parte de esa comunidad. Estoy hablando también de los españoles que viven en América, de los españoles que viven en Filipinas, de los que viven en Guinea Ecuatorial, de los que viven en tantas islas del Océano Pacífico, que forman parte hoy día del continente oceánico y que también fueron parte de esa España pentacontinental que ha pervivido pues hasta principios del siglo XIX con toda seguridad y hasta 1898 en una buena parte. La leyenda negra española se ha presentado, se ha realmente convertido en el gran agente de la derrota española a lo largo de la historia. Insisto que cuando menciono la palabra español, me refiero a todas las españolidades que existen en el mundo, no solo a la europea, de la España europea. Lo primero que intentaron los ingleses para derrotar al Imperio Español, para conquistarlo, para acabar con él, fue el ataque frontal, cosa que intentaron en múltiples ocasiones, atacando por aquí y por allí, consiguiendo por todo botín algunas pequeñas islas, pues todo ese rosario de islas que hay al nordeste de Cuba y de Puerto Rico, la isla de Jamaica, Trinidad y Tobago, pero el caso es que después de 3 siglos los ingleses no habían conseguido prácticamente nada. El Imperio Español se mostraba anormalmente longevo y perdurable, hasta que los ingleses se dan cuenta de que esa no es la manera de intentar atacar y destruir el Imperio Español, sino que la manera es otra muy diferente, consistente
precisamente en producir y conseguir la división de los españoles. La división de los españoles de los 5 continentes, para lo cual el armamento, el instrumento más importante del que se valieron fue precisamente esta leyenda negra. Hecha esta introducción sobre lo que sería la leyenda negra española, pues vamos a hablar de algunos de esos pilares, tantos como nos dé tiempo. En el momento que haya que cortar, pues se corta. Si yo les preguntara a ustedes cuáles son esos pilares de la leyenda negra, pues seguramente entre todos llegaríamos a un cierto consenso y podríamos establecer 7 u 8 más importantes. A ver si coinciden con estos que yo les traigo a ustedes aquí. El primero, evidentemente, la Inquisición. La Inquisición es un tribunal que se implanta en España, se implanta en Castilla en 1487, con una singularidad muy importante. Este tribunal de la Inquisición española va a ser dirigido, va a tener su cabeza máxima en la monarquía española. No va a ser una inquisición a las órdenes ni de los obispos ni del Papa de Roma. Va a ser una inquisición estrictamente española y gobernada por los españoles. Por eso se llama Inquisición española. Desde 1487, que Sixto IV le concede este extraño y raro privilegio a los reyes católicos. Este tribunal va a estar vigente en la historia de la humanidad durante 350 años. 350 años, se dice pronto, desde 1478 hasta el 1833. Va a tener la jurisdicción más grande que haya tenido jamás un tribunal en toda la historia. Va a estar vigente en diversas partes de Europa, va a estar vigente en América. Cuando absorbe la Inquisición portuguesa, va a estar también vigente en determinadas partes de Asia. Nadie puede afirmar que las víctimas del Tribunal de la Inquisición, que está vigente durante 350 años en la mitad del mundo, superen las 3.000. Nadie lo puede afirmar. Pongamos esta cifra en contexto. Solo la noche del año 1349, en que los judíos son acusados en Estrasburgo de haber contagiado al resto de la población de la peste, se va a producir la quema inmediata, sin juicio de ningún tipo, de 2.000 judíos. Solo unos días después, este proceso se contagia a la ciudad muy próxima, hoy día Suiza, de Basilea, donde van a quemarse otros 600 judíos. Quiere decir que en solo 2 noches del año 1349 se produjeron tantas víctimas como va a producir el tribunal más grande de la historia, que dura nada menos que 350 años, y todos los ajusticiados, por cierto, después de pasar por un juicio muy estricto y muy minucioso, que es precisamente ese juicio tan estricto y minucioso el que hace posible que al día de hoy conozcamos tan bien como conocemos a la Inquisición, porque todos los documentos de la Inquisición, un buen porcentaje de los documentos de la Inquisición han llegado a nuestros días. Todos no, todos menos los que eliminó un inquisidor llamado Llorente, que es uno de los grandes autores de la leyenda negra de la Inquisición, que escribió un libro en el que dice verdaderas barbaridades sobre la Inquisición. Se llevó toda la documentación que estaba a su alcance, se la llevó a Francia, con ese libro escribió un libelo contra la Inquisición, y luego no debía estar muy contento, ni muy satisfecho, ni muy seguro de lo que había dicho en ese libro, porque toda la documentación que obraba en su poder la destruyó. Este señor, con todo, por si alguien está pensando en otras cifras, y esta es la cifra máxima que se ha dado nunca de víctimas de la Inquisición, este señor habla de 30.000 víctimas. No está hablando ni de 100.000, ni de 200.000, ni de 2 millones. Solo guillotinados en el París de la Revolución durante apenas los meses que duró el famoso terror parisino, se producirán 17.000 víctimas. Por no hablar de la persecución que vino a continuación, llamada la Vendée, que afectó a toda la parte noroccidental de Francia, Normandía, Bretaña, donde las víctimas, por razones estrictamente religiosas, fueron como poco 200.000. El general que llevó aquella matanza a cabo se jactaba de haber producido 1 millón de víctimas.
Vamos a reducir su cifra, vamos a colocarla en el correcto contexto para llegar a la conclusión de que en esa represión, que apenas duró unos meses, llevó a cabo 200.000 víctimas. Estamos hablando de 7 veces más de la cifra máxima que se ha dado de las víctimas de la Inquisición por una persona que es un enemigo de la Inquisición y que destruyó toda la documentación que le sirvió para escribir aquel texto. El segundo elemento de la leyenda negra, seguramente estarán ustedes de acuerdo conmigo, es Bartolomé de las Casas, un fraile dominico que, bueno, tiene una vida más que discutible realmente y más que contradictoria. Él, de hecho, es el propietario de probablemente la que es la encomienda más grande que han creado los españoles en el momento en que él es un encomendero. Saben ustedes que la encomienda es una institución que España lleva a América, era una institución europea, por cierto, que se había practicado y que tenía muchísimos usos y muchísima extensión en Europa. La institución de la encomienda era un contrato que firmaban entre comillas, el encomendero y el encomendado. El encomendero se comprometía a proveer las necesidades del encomendado y a evangelizarlo. Estamos hablando de una Europa que todavía no está completamente evangelizada. El encomendado, a cambio, ofrece su trabajo. Esta institución se lleva a América. Es una institución que, por lo tanto, funcionaba en Europa, funcionaba en América, de idéntica manera. En principio, bien intencionada, para lo que son los cánones de la época. Hoy no lo concebiríamos, el trabajo sin pago monetario. Pero entonces se aceptaba que a cambio de la evangelización, aquel que era evangelizado estaba obligado a brindar su trabajo al encomendero dentro de unas condiciones de humanidad que fueran aceptables. ¿Ocurrieron abusos en América? Sin duda, ocurrieron abusos en América. Estos abusos fueron denunciados no solo por el padre Bartolomé de las Casas, en general por toda la orden de los dominicos, también los franciscanos. En todo momento los misioneros españoles se opusieron a todo abuso que los encomenderos españoles llevaran a cabo en América contra los encomendados. Bartolomé de las Casas exageró la nota. Efectivamente consiguió estar muy cerca primero del cardenal Cisneros, luego también de Carlos V, el emperador Carlos V, Carlos I de España. Por cierto, Carlos V de Alemania, no, jamás, nunca, quítenselo por favor de la cabeza. Alemania todavía tardará 350 años en nacer, no existía nada parecido a Alemania en aquel momento. Carlos V no era Carlos V por ser alemán, porque sus propiedades además eran algo más que alemanas, eran austríacas, eran borgoñonas, no era todo Alemania, es decir, no era Carlos V por ser alemán, era Carlos V por ser emperador, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, por lo tanto el emperador Carlos V, Carlos I de España. Decía que Bartolomé de las Casas llega a estar muy cercano a la figura del emperador y bueno, y empieza a escribir una serie de escritos que son absolutamente exagerados. Al final lo que consigue crear en América es más discordia que concordia y, por cierto, Bartolomé de las Casas es también el autor de la idea que habría llegado en cualquier caso, no tenemos que atribuírsela a él en monopolio, en régimen de monopolio, pero es el autor de la idea de que en sustitución de los esclavos indígenas hubiera esclavos negros, se importaran negros a la Nueva España para que trabajaran en régimen de esclavitud. Por cierto, esclavitud en América no hubo nunca de indígenas, quiero decir. Desde el minuto 1 la Reina Católica impone que los indígenas son sus súbditos, son sus ciudadanos, son personas libres, tan libres que son libres incluso de casarse con españoles, ellas con españoles y ellos con españolas, de manera absolutamente igualitaria. De hecho, Cristóbal Colón se trae en su segundo viaje una partida de 600 indígenas que vende como esclavos, produciendo la absoluta indignación de la Reina Católica cuando se entera de que esto ha ocurrido. Hasta tal punto que es una de las razones por las que finalmente Cristóbal Colón y la Reina Católica se van a indisponer, pero no solo esto, sino que la Reina Católica va a buscar a esos esclavos que había vendido Colón y a todos aquellos que encontró los recompró y los mandó de su pecunio de nuevo a América. Desde el minuto 1 queda en España prohibida, proscrita la esclavitud de indígenas, cosa que no ocurrió en ningún otro imperio americano. En el caso portugués,
la esclavitud de indígenas estuvo vigente hasta el año 1798, que fue precisamente uno de los vehículos de lo que se sirvió el proceso de esclavitud americano, porque los bandeirantes, los colonos portugueses del Brasil, de las zonas americanas que le correspondían a Portugal, capturaban indios en zona de nadie, que muchas veces resultaban ser españoles, y venían a España en régimen de esclavitud, a través de los bandeirantes portugueses. Nunca de manera legal, de manera ilegal, pues todo es posible, nunca de manera legal a través de los españoles. Otro de los lugares comunes de la leyenda negra española, evidentemente el genocidio español de América, el famoso genocidio español de América. Es difícil determinar cuánto fuera la población americana cuando llegan los españoles a América. Hay toda clase de especulaciones, desde 5 millones en toda América hasta 50 millones, incluso 100 millones de americanos en todo el continente. Es muy difícil de establecer. Evidentemente hubo una bajada demográfica de gran importancia en América con la llegada de los españoles. Bajada demográfica que también se produjo entre los españoles, por la misma razón, solo que los españoles eran muchísimo menos. Y por lo tanto, aunque la proporción fuera la misma, el número absoluto es menor. Se trató del intercambio de enfermedades que se produjo entre los nuevos pobladores europeos y los antiguos pobladores indígenas. Produjo pues, la viruela particularmente, produjo una bajada demográfica, una catástrofe demográfica terrible que tampoco está muy bien evaluada, pero que algunos autores, pues, exagerando tal vez bastante las cifras, pues hablan hasta de un 70 o un 80% de los indígenas. Pero no se trató en modo alguno de una bajada demográfica procedente de los malos tratos que los españoles pudieran dar a los indígenas y ni siquiera de los episodios bélicos que se produjeron entre una comunidad y otra. Si algo caracteriza la conquista española de los distintos lugares de América es que es una conquista militarmente hablando sumamente económica. Nunca se procedió al exterminio de las poblaciones conquistadas, nunca se procedió a la revancha, nunca se procedió a la venganza. Los españoles tenían muy claro que lo único que querían es dominar las distintas comunidades americanas y, en connivencia con ellos, llevar a cabo un determinado proyecto de creación de ciudades, de creación de caminos. Para eso hacía falta población. Los españoles en ningún momento, puede que haya una excepción, os voy a decir, a todo lo que yo diga siempre encontrarán ustedes una excepción, pero de manera general los españoles nunca procedieron militarmente de una manera cruel, como podemos ver en tantos otros documentos de todo tipo. Pues lean ustedes el Antiguo Testamento de la Biblia y van a ver ustedes lo que son los verdaderos genocidios que se producían de tipo militar. Lean ustedes algo sobre la conquista de Constantinopla por Mehmed II, el turco Mehmed II, que prácticamente exterminó toda la población constantinopolitana. Tan distinto de lo que 40 años después harán los españoles cuando reconquistan Granada, donde ni siquiera se hizo botín. Esto es absolutamente extraordinario. Ni siquiera se hizo botín. Es decir, ni siquiera se expropió a la ciudad, a los ciudadanos de la ciudad conquistada de sus bienes. Nadie perdió sus bienes, nadie perdió sus casas. El botín, porque es el pago que se hace a los soldados, en aquel caso se hizo en Santa Fe. Santa Fe es una ciudad que se creó en los alrededores de Granada precisamente para conquistar Granada. Y en esa ciudad de Santa Fe es donde los reyes católicos procedieron a realizar los repartimientos debidos entre todos los soldados españoles que habían colaborado a la conquista de Granada. Esta historia de que Boabdil salió de Granada expulsado, llorando, y le decía a la madre: no llores como mujer lo que como hombre no has sabido defender, es absolutamente novelesca. Y cuando digo novelesca no es un término metafórico, es una novela de la que procede esta historia. Es una novela que se llama Paseos por Granada, del padre Echevarría. No es real. El propio Boabdil fue compensado, obsequiado, si quieren ustedes,
con un señorío para que pudiera vivir dignamente el resto de sus días, un señorío en las Alpujarras. Solo que un año después de ejercer como señor de estas tierras, decidió cruzar el estrecho y atravesar a África. Pero lo hizo por propia voluntad, porque fue súbdito de los reyes católicos, y no solo súbdito de los reyes católicos, sino uno más en la aristocracia, en la nobleza que rodeaba a los reyes católicos, exactamente igual que se llevará luego a cabo en América. Por lo tanto, ¿genocidio español en América? No, no desde luego voluntario. Mire, les voy a contar un detalle divertido y curioso. Se ha hablado hasta la extenuación de la extinción del elemento taíno, el elemento originario, el elemento taíno de las islas del Caribe, es decir, Puerto Rico, La Española, Cuba. Y en esta historia hemos estado tanto tiempo hablando y pensando y realizando argumentos siempre en base al exterminio del elemento taíno en las islas del Caribe. Se ha hecho recientemente un trabajo genético, tipo genético, entre los habitantes de las islas del Caribe, y se ha llegado a la conclusión de que el 30% del ADN de los componentes de los ciudadanos, de los habitantes de estas islas del Caribe, sigue siendo taíno. Es decir, no se produjo el exterminio, se produjo la fusión, algo que caracterizará en todo momento lo que es la colonización española de América y de otros territorios en el mundo, notablemente Filipinas y las islas del Pacífico. El robo del oro es otro de los clásicos de la leyenda negra española. De América venía el 20% del oro, el quinto real, el impuesto. Hoy el IVA es un 21%, solo el IVA. Y aparte tenemos IRPF, tenemos impuestos de lujo, tantos impuestos como el IVA, el IVO, el IBU, todos los impuestos imaginables, hasta constituir, como constituimos hoy, un Estado en el que el gasto público asciende al 51%. El Estado de los Habsburgo, el Estado que constituirán Habsburgos y Borbones en América, al lado de lo que tenemos hoy, era un Estado liberal, absolutamente liberal, con un gasto público muy reducido. Un 5% del oro americano es lo que venía a España, nada más. Junto a él, no digo yo que no vinieran también pequeñas partidas de las órdenes monásticas, de alguna casa más o menos noble, hasta completar tal vez un 25%. Eso es todo, porque en América había muchas cosas que pagar. Había muchas cosas que pagar, porque los españoles pudieron hacer muchos milagros, pero no hicieron el milagro de hacer los trabajos de manera gratuita. Se hicieron más de 700 ciudades, se hicieron muchos miles de kilómetros de caminos, se hicieron puertos, se hicieron 30 universidades. Portugal, en un tiempo parecido de estancia en América, no creó ni una. Cuando Inglaterra en Harvard por fin funda su primera universidad, los españoles ya habían fundado en aquel momento 15 universidades, y así hasta 30. Se fundaron escuelas, se fundaron hospitales. El mejor hospital del mundo en el siglo XVI estaba en México, y lo había construido Hernán Cortés. Todavía al día de hoy es visitable. Se ha tenido el mal gusto de tapar la fachada, por lo tanto la fachada no es perceptible al exterior, pero sí se puede entrar al interior del monumento y ver lo que es absolutamente increíble. Mire, con mi mujer, que está aquí presente, cosa que no hace con tanta frecuencia, pero hoy sí está, dedicamos los días de la pandemia a ver unos reportajes en YouTube que se llamaban Secretos de Historia, que eran unos reportajes franceses buenísimos. Buenísimos, se los recomiendo a ustedes. Están en francés, algunos están subtitulados, si los pueden ver se los recomiendo. Nos quedábamos maravillados, Mariate y yo, al ver esos reportajes, la cantidad de palacios maravillosos que hay en Francia, a lo largo de todos los ríos, en París, en todas las grandes, en Burdeos, en tantas ciudades, palacios increíbles. Pero señores, el que tenía el oro en aquel momento en que los franceses construían palacios eran los españoles. ¿Cómo es que en España no hay esos palacios? ¿Dónde están esos palacios? Esos palacios que en Francia tienen en Francia, en España estaban en América. Son cientos de catedrales, son miles de iglesias. ¿Saben ustedes que una iglesia de Quito, cuyo nombre ahora no recuerdo, pero que regentan los jesuitas,
tiene 60 kilos de oro repartido a lo largo de sus paredes. Es 4 veces más que la famosa custodia de Toledo, tantas veces mencionada y que tantos han utilizado para ilustrar el expolio español. Pues estos dos casos me resultan sumamente representativos. 15 kilos en la custodia de Toledo, 60 kilos en la iglesia de Quito. Es exactamente la proporción de oro que salió de América. 1/5 para España, 4/5 se quedaron en América. ¿El oro o la evangelización? Pues esto tiene una respuesta muy fácil de dar. Miren ustedes, lo primero, de América oro vino poco. Las cosas como son, oro vino poco. Lo que vino, y en demasía, fue plata. Plata hasta cambiar el sistema económico del mundo. En el documental La Primera Globalización se llega a decir, a mí me parece exagerado, pero se llega a decir que el 70% de la plata que circulaba por el mundo en aquel momento provenía toda ella del Potosí, unas minas que se descubren en 1545 en Perú. Por lo tanto, el 70% de la plata. Pero ya les he dado el dato. Esta plata aparece en 1545. España está en América desde 1492 y perseverando desde el primer minuto. En ningún momento cuestiona la aventura americana. Hemos llegado a estas tierras, son pobres, aquí no hay de nada, viven en el neolítico, pero nosotros vamos a instalarnos en estas tierras. Ustedes esto lo pueden ver como lo más normal del mundo, de hecho es como lo ve todo el mundo. No, se llega a América y se conquista, claro, es lo más fácil. Se llega a América, se conquista, esto es lo que hay que hacer. No, pues ninguna potencia europea lo hizo. Todas llegaron a América de manera más o menos simultánea a España y ninguna perseveró. Inglaterra llega en 1493, abandona el proyecto. Portugal llega en el año 1500, abandona el proyecto, no lo retoma hasta 1530. Todos llegaron a América y al ver lo que era aquello, desistieron. No había nada que hacer en aquel continente. Los españoles, por el contrario, llegaron a la conclusión contraria. Esto es una parte de España, vamos a perseverar. Del año 1492 al año 1500 se producen en América, pues no sé decirles a ustedes cuántas expediciones. Solo Cristóbal Colón 4, pero Cristóbal Colón no tenía el monopolio. Al mismo tiempo que Cristóbal Colón hacía 4 viajes a América, había multitud de marinos españoles que estaban llegando a otros puntos de América. Y junto a la perseverancia española para permanecer en América, desde el primer momento, la evangelización. Una evangelización que no tuvo premio hasta el año 1545. No hubo premio hasta ese momento. Algunos pequeños yacimientos, no les voy a decir a ustedes que no, Zacatecas en México, por ejemplo, algún pequeño tesoro, o más o menos grande, el de Moctezuma. Pero esto es todo. Esto no justifica una presencia de 55 años, de 60 años en el continente sin encontrar nada sustancioso. El premio vino. No siempre la historia es justa con sus protagonistas, en este caso lo fue. El premio vino, pero llegó en 1545. Hasta 1545 quedaron bien claras lo que eran las instrucciones, lo que eran las intenciones, de los españoles en aquellas tierras que habían sido descubiertas y que estaban tan relacionadas con aquel sueño de la reina Isabel la Católica de llenar los cielos de nuevos cristianos. Una directriz de su política americana que ya es suficientemente loable por haberlo tenido ella, y ya sería digno de pasar a la historia. Pero fíjense ustedes, hasta que España abandona aquel escenario, Isabel la Católica va a tener 11 sucesores, 5 Habsburgo y 6 Borbones. Ninguno de ellos, ni los Habsburgo ni los Borbones, puso jamás en tela de juicio esa intención isabelina inicial de evangelizar aquellas tierras y de convivir con aquellas personas que vivían en ellas. ¿Cómo vamos de tiempo?
No, 8 minutitos, bueno, entonces contar muchas cosas. Mire, vamos a hablar de otro de los pilares de la leyenda negra, que es la Armada Invencible, la famosa Armada Invencible. Por cierto, les voy a dar a ustedes una especie de primicia, si lo quieren ustedes. No es algo que yo haya descubierto, pero es un dato que se conoce muy poco en España y que no lo conocen ni siquiera grandes historiadores de la Marina Española. Les voy a decir a ustedes de dónde proviene, por fin, lo van a saber ustedes, van a ser los primeros españoles que lo sepan, de dónde proviene el término Armada Invencible. El término Armada Invencible lo inventa un valido de la reina Isabel Tudor, Isabel I Tudor, de la que podríamos hablar tanto, que se llama William Cecil. Este William Cecil fabricó, forgery, como llaman los ingleses, una falsificación, titulada de la siguiente manera: carta enviada desde Inglaterra a don Bernardín Mendoza, embajador del rey de España en Francia, declarando el estado de Inglaterra, contraria a la opinión de todos los partidarios de los españoles y otros. Y en este documento así titulado, que es una falsificación porque se trata de una carta que nunca fue enviada, no es una carta, simplemente se falsificó para envenenar el espíritu de los ingleses o para alimentar determinadas historias de los ingleses. Esta carta nunca fue remitida, a pesar de que se llame así. Dentro del texto de esa carta se dice: he aquí la historia de las desgracias de la Armada Española que ellos, los españoles, llaman invencible, siendo así que los españoles jamás la habían llamado así. Bueno, no creo que tenga mucho sentido hablarles a ustedes propiamente aquí de lo que es la Armada Invencible. Ya saben ustedes, una flota de más de 100 barcos, creo que 140 barcos, que es enviada a Inglaterra, no a invadir Inglaterra, sino simplemente a producir un cambio dinástico. Es decir, es una flota destinada a catolizar, a evangelizar, como se había hecho en América, como se había hecho en tantos lugares del mundo, como se había hecho en Granada, a catolificar el territorio inglés. Ya saben ustedes que bueno, pues se produce una serie de elementos meteorológicos, una serie de catástrofes. En realidad los ingleses creo que llegaron a detener, a capturar un único barco español, nada más que un barco español, de esa flota inmensa de 140 barcos. La mitad prácticamente pereció en esta catástrofe de tipo meteorológica que se produjo. La otra mitad se salvó. Y llegó a España y enseguida se reconstituyó la flota. España no tuvo ningún problema en aquel momento en reconstruir la flota y en darle una vez más la entidad que tenía antes de que se produjera esta catástrofe. No pasó nada de esa naturaleza. Simplemente pues, fue un accidente contra los elementos meteorológicos. ¿En qué consiste aquí el gran logro nigrolegendario de los ingleses cuando de la Armada Invencible se trata? Pues consiste en lo siguiente, algo que van a hacer en muchas ocasiones: es desenfocar la historia, enfocarla de la manera que a ellos les interesa. El episodio de la Armada Invencible es solo un episodio más de una guerra que dura 20 años, desde el 1585 hasta el 1604, en que se produce el Tratado de Londres, una guerra entre españoles e ingleses, que tiene toda clase de episodios de piratería, batallas. Está también el episodio de la contraarmada, que es un esfuerzo similar al que habían hecho los españoles, que van a hacer ahora los ingleses por conquistar España. Exactamente lo mismo que los españoles habían intentado, lo van a intentar los ingleses en España, con una diferencia: los ingleses no se tropezaron con dificultades meteorológicas, se tropezaron con la resistencia de las ciudades españolas, se tropezaron con el ejército español y fueron severamente derrotados. ¿Qué han hecho los ingleses con mucha habilidad? Extraer ese episodio de la Armada Invencible, una especie de grúa invisible, sacarlo fuera de todo lo que es su contexto y enseñárnoslo como si tuviera alguna entidad en sí mismo. Y en sí mismo no tiene ninguna entidad. Estamos hablando de la guerra anglo-española de los 20 años, sustanciada y terminada con el Tratado de Londres del año 1604, sumamente favorable a los intereses españoles. Los ingleses se comprometen a terminar con la piratería, permiten el libre acceso de los barcos españoles por el Canal de la Mancha,
se comprometen a no volver a ofrecer ayuda alguna a los rebeldes de los países flamencos. Se trata, por lo tanto, de una gran victoria española en la guerra anglo-española de los 20 años, en las que se produjo una determinada derrota que no es otra que esta que estamos mencionando, la Armada Invencible. Para que se hagan ustedes una idea, el gran almirante del ejército, de la flota inglesa de esta guerra de los 20 años, el Sir Francis Drake, pues hallará la muerte precisamente en el Caribe, y merced a la resistencia que habían llevado a cabo allí los marinos. Hawkins y Drake morirán los dos en la batalla que llevan a cabo en el Caribe contra los españoles. Bueno, pues si te parece, lo dejamos aquí, ¿no? Bueno, yo creo que aquí está suficientemente bien. Como siempre, es magnífico. Y sé que tendríamos que haberlo hecho con más tiempo. Has dicho tantas cosas, pero que son las 9 y tenemos que cortar. Y huele de mí. Solo, sí, vamos a pasar al vino, recuerden, y a la sidra, por supuesto, y recuerden que están los libros para venderse. Y solo una pregunta si queréis, pero una. ¿Cuántos papistas mató Isabel I? Es una buena cuestión a la que no, Yusei, mi buena amiga Yusei, no es una pregunta pactada. De hecho, lo que voy a decir... Es que me ha surgido cuando has hablado de las cosas. No he conseguido el dato. Elvira Roca Barea ha sido precisamente criticada por haber ofrecido un dato muy crecido y se la ha tachado de no ser muy académica y muy científica en sus escritos. Me consta, desde luego, es el dato que yo puedo aportar, es que la Iglesia Católica ha elevado a los altares a 300 mártires de la persecución de Isabel Tudor. No te puedo decir más. No, realmente es un dato que he buscado, como busqué en su día el de la Armada Invencible, finalmente lo encontré de manera casual. Este dato no es fácil de encontrar. Probablemente algún millar. Y, por cierto, una persecución que hay que enmarcarla en lo que es no solo la de Isabel Tudor, sino también la de su padre, Enriquito VIII, y también la de su hermano Eduardo VI. Y si quieren ustedes también la de su hermana, la católica Bloody Mary, María I. Curioso que esta familia tenía 4 reyes, un hijo con 3 reyes, un padre con 3 reyes, con 3 hijos que son reyes. De esta familia, que fueron todos sumamente sanguinarios, y el más de todos, Enrique VIII. Sí. Además es que este mataba a sus esposas, lo cual es como lo peor. Yo me pregunto cómo Enrique VIII podía tener lo que hay que tener para acusar a su mujer de adulterio. Si es que el que queda fatal es él. Acúsala de lo que quieras, pero no de adulterio. Te han puesto los cuernos, tío. Y no te lo ha puesto uno, te lo han puesto 3, a 2 de las cuales te las has pasado por el cadalso. Es algo absolutamente increíble. Bueno, toda la matanza de esta familia, que es la que habría que estudiar en su conjunto, es bastante importante. Y la menor de todas, precisamente, la de la representante católica de la familia, que es a la que se llama Bloody Mary. Y también sabemos por qué se la llama Bloody Mary. La llama así por primera vez en el siglo XIX en un libro de texto para niños, para las escuelas, el escritor Charles Dickens. Hasta ese momento Bloody Mary no era Bloody Mary. Saben ustedes, significa María la Sanguinaria. Bloody Mary, María la Sanguinaria. Esto es lo que les puedo decir sobre el tema. Muchas gracias.